día. ¿Qué vieron ayer ustedes? Vimos unidad 20... Instrumentos público y privado. 20. Vimos. Sí. Instrumentos públicos. Bueno, hoy nos Las toca dos ver los vicios del acto voluntario. ¿Cómo? Las dos unidades anteriores. Bueno, bien, perfecto, perfecto. Bueno, venimos bastante bien. Bien, vamos a ver entonces los vicios del acto voluntario, que es la unidad 25 que nos toca hoy. Bueno, ustedes entonces ya saben que los actos voluntarios, porque viene el acto jurídico y demás, requieren en realidad la concurrencia de dos elementos internos y de un elemento externo para su configuración. De los elementos internos son el discernimiento, la intención y la libertad, y el elemento externo es justamente la manifestación de la voluntad, ¿sí? Y ¿qué pasa acá? Cuando el acto voluntario tiene algún tipo de defecto en alguno de estos elementos internos, que sea el discernimiento, la intención o la libertad, se dice que el acto está viciado, ¿bien? O sea que a ese defecto, se lo denomina vicio, ¿bien? Bien. Para arrancar primero la clase de hoy, vamos a hacer la distinción entre lo que serían los vicios de la voluntad o del acto voluntario y los vicios del acto jurídico, ¿bien? Vamos a hacer la distinción. Los vicios de los actos voluntarios son el error, el dolo y la violencia. Estos vicios se van a dar justamente al momento de la celebración o del otorgamiento del acto jurídico, y lo que van a producir estos vicios son digamos como una limitación o una pérdida o hacer que el derecho se desvirtúe, ¿bien? O sea, desvirtúa una pérdida de lo que serían los efectos propios del acto jurídico, ¿bien? Eso es lo que genera este tipo de vicios. O sea que, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hacen? Privan al acto de sus efectos propios, ¿bien? Y estos vicios de la voluntad afectan a dos elementos internos del acto voluntario, que son la intención y la libertad. O sea, el error y el dolo van a viciar o a afectar a la intención, y la violencia, que ya sea física o moral, vician lo que sería la libertad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en cambio, en el caso del discernimiento, que sería, ¿no es cierto?, el vicio sería la ausencia o falta de discernimiento, que también es un defecto del acto voluntario, no producen, digamos, como consecuencia, no se produce, mejor dicho, como consecuencia de alguno de estos vicios, ¿bien? Sino que se da por una circunstancia que es inherente a la persona. Por ejemplo, puede tratarse de falta de madurez, de ausencia de razón, o sea, aquellas personas que no pueden dirigir libremente sus acciones por tener algún tipo de discapacidad mental, ¿bien? No afectan, digamos, la intención ni a la libertad. Y por otra parte, tenemos a los vicios de los actos jurídicos, que estos vicios son la simulación, el fraude y la lesión. En estos casos, lo que hay es una vulneración, un menoscabo en la voluntad o en la voluntariedad, se dice, del sujeto o de la persona, ¿no es cierto? No hay un menoscabo en este caso, sino que lo que hay es un menoscabo en lo que sería la buena fe de la persona o del autor, digamos, del acto jurídico, ¿bien? Esto sería como la principal diferencia. ¿Por qué? Porque en realidad los vicios de la voluntad justamente afectan a la voluntad del sujeto, y los vicios de los actos jurídicos afectan directamente al acto en sí, ¿bien? Vamos a pasar a las consecuencias de los vicios, ¿bien? Tenemos que las consecuencias que producen estos vicios, el error, el dolo y la violencia, van a causar lo que se llama la nulidad del acto, que es una cuestión que vamos a ir viendo a lo largo de la clase, porque cuando los vamos a ir viendo uno por uno, porque causan una nulidad relativa del acto. Y en cambio, la lesión, la simulación, que son vicios que afectan al negocio jurídico, en este caso ellos también causan la nulidad del acto, mientras que lo que sería el fraude, que es otro vicio que afecta a los negocios jurídicos, causa lo que se llama la inoponibilidad, que toda esta parte está en los artículos 332, 334 y 338 del Código Civil, pero bueno, lo que nosotros hoy nos toca hablar es de los vicios de la voluntad, o sea, los vicios del acto voluntario,
Bien, o sea que en principio, para redondear esta parte, el efecto que producen es, causan la nulidad del acto, los vicios de error, dolo y violencia, que es lo que nos interesa hoy a nosotros. Bien, en cambio lo que serían los vicios del acto, de los actos jurídicos o del negocio jurídico, que son la simulación, el fraude y la lesión, en el caso de lo que sería la lesión y la simulación, esos también causan la nulidad del acto, pero el fraude causa la inoponibilidad. Bien, y recuerden que los vicios de la voluntad afectan, digamos, justamente la parte de la voluntad de la persona, los elementos internos del acto jurídico, y el acto jurídico afectan al acto en sí, ¿no es cierto? No hay una lesión o un menoscabo, para no utilizar la palabra lesión, porque justamente es uno de los vicios, no hay un menoscabo en lo que sería la voluntad de la persona, sino en lo que hace a la buena fe del autor del acto jurídico. Bien. Perdón, dijiste Después en el vamos a caso pasar del fraude, ¿Qué cosa? causa la Perdón. nulidad del acto, y en el caso del fraude, En el caso del fraude, que es el vicio que afectan, digamos, a los actos jurídicos, no a los actos voluntarios o a la voluntad, el fraude lo que hace es que, lo que provoca es la inoponibilidad del negocio jurídico, que es la inoponibilidad, ustedes la tienen que haber visto también cuando vieron persona jurídica y demás, tienen que haber visto el Instituto de la Inoponibilidad. O sea, uno directamente anula el acto, le dice que es nulo, que no es válido, digamos, y el otro lo que hace es que es inoponible a determinada persona, ¿bien? Pero como no lo vamos a desarrollar, no me quiero meter en ese tema, lo que nos toca hoy a nosotros, que es los vicios de la voluntad, y vamos a seguir con el error. Bueno, como dijimos, para retomar un poquito, el error es uno de los vicios de los actos voluntarios que va a afectar justamente la intención del sujeto, de la persona, obviamente, que va a celebrar el acto jurídico del acto, la nulidad relativa, habíamos dicho. Antes, digamos, antiguamente, avísenme si se corta, porque estoy medio con mal internet, pero avísenme. Antiguamente lo que pasaba era que la doctrina distinguía entre lo que era el error y la ignorancia. Se decía que la ignorancia implicaba no conocer algo, que podía tratarse de una cosa que no se conociera, de unas circunstancias o hecho, o también de una norma legal, ¿no es cierto?, un régimen legal. Mientras que se decía que el error consistía en creer que, digamos, se sabía o se conocía algo, pero en realidad no, digamos. O sea, cuando en realidad se estaba tomando por cierto o por verdadero algo que no lo era, ¿bien? O sea, se tomaba por cierto o verdadero un conocimiento que era falso en realidad. Eso era lo que decían el error. Uno era no conocer algo y lo otro, el error, decían que era que la gente pensaba o la persona creía que conocía algo, pero en realidad estaba tomando por verdadero o por cierto algo que en realidad era falso, ¿bien? Pero el actual Código Civil y Comercial no hace ningún tipo de distinción, o considera que esa distinción es irrelevante, porque el Código justamente toma o considera que el error como vicio comprende ambas hipótesis, bien, comprende ambas definiciones. Para el código actual, el error y la ignorancia son sinónimos, bien, para él es lo mismo, comprende las dos, digamos. Bien. Bien, vamos a pasar al error. A ver, dentro de lo que sería el error, voy un cacho para atrás, está el error de hecho y el error de derecho, bien, o sea, que el error o falso conocimiento sería, porque ya sabemos que es lo mismo, digamos, lo utiliza el código como sinónimo, podría llegar a ser sobre un hecho, que en este caso estaríamos hablando de un error de hecho justamente, o sobre, digamos, la existencia o el contenido o el alcance o la interpretación, digamos, del derecho o de una norma legal. Entonces, en ese caso estaríamos hablando de error de derecho. El error de derecho que vamos a ver ahora, o sea, para poder arrancar, digamos, hay que hablar de lo que sería el principio de inexcusabilidad del error de derecho, que está contemplado en el artículo 8 del Código Civil y Comercial, que dice que la ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su cumplimiento,
ahí está, perdón, no sirve de excusa para su cumplimiento si la excepción no está autorizada por el ordenamiento jurídico. O sea, yo no puedo decir que desconozco las leyes, salvo que una norma diga que yo podría llegar a excusarme en el desconocimiento de las leyes. A eso se refiere lo que dice el artículo 8. ¿Y por qué nos dice esto, código? ¿Por qué nos dice esto el artículo? Porque si no se tomara esto así, digamos, si esto no fuera así, ningún sistema jurídico resistiría si todas las personas, digamos, quisieran justificarse o exculparse diciendo que desconocían, que no sabían las normas jurídicas y que por eso las quebrantaron, digamos, o que estaban equivocadas en cuanto al contenido de esa norma. Entonces, por esas circunstancias, es que la ley recurre a esta especie de ficción legal, o a esta especie de ficción por la cual consideran que las leyes se presumen conocidas por todos. También hace un poco, Rivera comenta un poco que hace esta situación de que la ley se presume conocida por todos, es también como un fundamento para su obligatoriedad. Él también hace esa aclaración en un párrafo. Y en este punto también hay que hacer una aclaración respecto al error de derecho, porque cuando la ley habla de la inexcusabilidad, digamos, en cuanto al conocimiento de la ley, siempre se está refiriendo a la ley en sentido material, o sea, se refiere a cualquier norma jurídica que sea de carácter general. Por ejemplo, puede ser un decreto, una ordenanza, leyes provinciales, leyes nacionales, bueno, ustedes ya saben cuáles son, o sea, se refiere a ese tipo de normas, ¿bien? Esto sería lo que nos interesaría de parte de lo que sería error de derecho, ¿bien? Porque ahora vamos a pasar al error de hecho. O sea, en sí, el error de derecho, la máxima, lo que tienen que saber es el artículo 8, ¿bien? La inexcusabilidad, la ley se presume conocida por todos, desarrollan esto que les acabo de comentar, y bueno, lo principal sería eso en cuanto al error del derecho. El error de hecho, que está contemplado en el 265, nos dice que el error de hecho esencial vicia la voluntad y causa la nulidad del acto, si el acto y causa la nulidad del acto, perdón. Si el acto es bilateral o unilateral recepticio, el error debe, además, ser reconocible por el destinatario para causar la nulidad. Bueno, a ver, entonces, acá tenemos que el error de hecho como vicio del acto voluntario, como ya dijimos, afecta a uno de los elementos internos del acto voluntario, que es la intención en este caso, y que, digamos, cuyo efecto principal sería, o el efecto principal que causa es la nulidad del acto. Lo que nos dice, según el artículo 265, es que este vicio de error en este sentido va a tener que ser, de hecho, por supuesto, porque es error de hecho, esencial y reconocible por la otra parte. Vamos a ir viendo estos tres ítems por separado. O sea, el error de hecho es el que va a recaer sobre cualquier circunstancia del acto jurídico, ¿bien? El error de derecho habíamos dicho que es la ley en sí. Uno no se puede amparar diciendo, ay, yo me equivoqué, no sabía que esa ley existía, no, la desconocía, no se puede porque la ley se presume conocida por todos. Ese sería el error de derecho. A ver, y después tenemos el error de hecho que puede recaer sobre cualquier circunstancia del acto jurídico, les comentaba. Por ejemplo, puede recaer sobre alguna cuestión o aspecto de las partes del negocio jurídico, puede ser sobre la capacidad de las partes, el estado civil, o puede recaer sobre el objeto. Ahora vamos a ir viendo un poquito todo esto, como por ejemplo, si fuese el objeto, por ejemplo, no sé, yo quiero estar comprando un departamento en Miramar, pero en realidad lo que se está vendiendo es un departamento en Mar del Plata, o al revés. Lo quiero comprar en Mar del Plata y en realidad lo que se vende es un departamento en Miramar. O el error de hecho también puede recaer sobre alguna cualidad de la cosa, por ejemplo. Yo creo que estoy comprando un fondo de comercio que ya tiene habilitación para poder funcionar como comercio, como bar, pongámosle, pero en realidad la habilitación está vencida o caducó ya. Entonces, bueno, no recae sobre una cualidad que sería tener la habilitación en este caso. Y obviamente que todos estos casos excluyen el error de derecho porque es otro tipo de error, ¿no es cierto? Después tenemos el error esencial, que el error esencial, tenemos ahí, o sea, el artículo 267 enumera los supuestos de error esencial.
o sea que nos dice cuándo hay error de hecho esencial, la naturaleza del acto, o sea que hay error de hecho esencial cuando ese error recae sobre la naturaleza del acto, ¿bien? Este, digamos que sería el caso, sería el caso de cuando, por ejemplo, yo tengo a alguien, yo le entrego, perdón, a alguien una cosa, por ejemplo, en préstamo, y esa persona, no sé, piensa que se la regalé, en realidad. O sea, piensa que tiene la propiedad de la cosa. Acá hay un error sobre la naturaleza del acto. ¿Por qué? Porque uno piensa que estamos hablando de un contrato de préstamo, o sea, que quien piensa eso es el que da la cosa, ¿no es cierto? La persona que entrega la cosa estaría entendiendo que se trata de un contrato de préstamo, y el otro, la otra parte, que es el que recibe la cosa, piensa que, por ejemplo, es una donación de lo que están hablando, ¿bien? Entonces acá hay un error sobre la naturaleza del acto, ¿bien? Uno piensa que es una donación y el otro piensa que es un préstamo. Ahí habría eso. Perdón, disculpen que tengo que contestar un segundito un mensaje. Ahí está, perdón, estaba contestando porque me estaban preguntando si había podido solucionar el ingreso al aula. Bueno, después tenemos el inciso B, de que habla del error sobre el objeto, sería este caso. Acá el código habla de que el error recaiga sobre un bien o un hecho diverso o de distinta especie, o sobre la calidad de extensión o suma diversa a la querida, nos dice, ¿no es cierto?, el artículo. Entonces, por ejemplo, sería un hecho diverso que una persona, por ejemplo, se haya comprometido a pintar el interior de una casa y que la otra persona haya entendido que era también hacer el fino, enduir y pintar. Bien, eso sería un hecho diverso. O, por ejemplo, un hecho diverso negativo es, por ejemplo, que una persona le venda a otra un local con la condición, digamos, de comprometerse a no instalar un comercio dentro de un determinado radio, y que la otra persona, o sea, la otra parte, digamos, haya entendido que en realidad esa prohibición solo se refería a no instalar un comercio dentro de ese radio, pero del mismo rubro del que le vendió el local. ¿Bien? Ahí, por ejemplo, habría un tipo de error de hecho diverso negativo, porque una persona se compromete a no hacer algo, perdón, y la otra parte entendió que tenía una prohibición, pero no el alcance de esa prohibición. Pensó que podía poner un local siempre que no sea del mismo rubro que la persona, bien, que la persona que le vendió. Por ejemplo, en cuanto a lo que sería el error sobre la cantidad, extensión o sumas del objeto, digamos que acá no se refiere a un error de cálculo, sino que se refiere a los casos donde la diferencia, por ejemplo, vieron, es decimal. No sé, por ejemplo, yo quise poner 10 y puse 100, no sé, 10 unidades de lo que sea, de trapos, y puse 100 unidades. Es como un error, o puse, en vez de, quería poner, no sé, 120 y puse 1200. Ese tipo de errores se refiere. No de que yo que 500 y bueno, no me equivoqué, en realidad eran 230 los que quería. No en ese tipo de cálculos, porque hice mal las cuentas. No, se refiere a algo decimal que se pueda advertir de esa manera. Otro error también sobre el objeto es, por ejemplo, cuando se cree que se está contratando en moneda, en pesos, y no sé, en realidad se está contratando en dólares o en yenes, no sé, lo que quieran. Ese sería otro error sobre el objeto. Después tenemos el inciso C, que se refiere al error sobre la cualidad sustancial. La cualidad sustancial es, es aquella calidad sin la cual la persona no hubiese contratado, ¿bien? No sé si se entiende bien, pero es la calidad sin la cual esa persona no hubiese contratado. O sea, a diferencia de lo que es el error sobre el objeto, acá la cosa es la correcta, o sea, es aquella que las partes habían tenido en mira o habían tenido presente al momento de contratar. Estamos hablando de la cosa querida por las partes, ¿bien? O sea, el objeto está bien, la cosa, digamos, lo que pasa acá es que no tiene la calidad esencial que se creía que tenía, no tiene la calidad que las partes creían que tenía.
Ahora, digamos, ¿cómo se hace para apreciar en realidad, como dice el código, de la cualidad de la cosa? Acá, en este punto, el código lo que hace es adoptar un criterio objetivo, que es, digamos, el que dice que se va a tener en cuenta lo que sería esencial para la mayoría de las personas, o sea, lo que sería esencial para todos en cuanto a la cantidad del objeto del que se trate, ¿no? Del que estemos hablando, por supuesto. O sea, que se refiere a esa cualidad que sería esencial para cualquier persona sobre ese objeto, ¿bien? Vieron que el código en el inciso dice: la cualidad sustancial del bien ha sido determinante de la voluntad jurídica según la apreciación común o la circunstancia del caso. Bueno, esto de la apreciación común es lo que nos indicaría, digamos, esta postura objetiva respecto de la calidad esencial del objeto. ¿Bien? O sea, lo que todo el mundo consideraría, lo mínimo que se esperaría de un determinado objeto, cualquier persona esperaría sobre ese objeto sobre el cual se está contratando. ¿Bien? Eso sería la cualidad esencial. ¿Se entendió la cualidad esencial? Bueno, sí, profe, no sé si se entendió, pero bueno. Sí, se entendió. Profe. Chicos, cualquier cosa, Sí. interrúmpanme. ¿Sí? ¿Se entendió? Cualquier cosa, interrúmpanme. Sí, ya veo que tenemos 2 bajas, 3. Tenemos 3 bajas. Vamos a ponerle onda. Interrumpan, díganme, no sé, algo. Porque si no, se hace medio pesada la clase. Bueno, error sobre la causa. Tenemos el... Bueno, yo acá les puse, ¿vieron? Como en rojo, más o menos lo que sería el error en sí, el inciso, de lo que habla el inciso en sí. El inciso D, entonces, error sobre la causa. Acá en realidad no me voy a detener mucho, porque es lo que vimos en la clase anterior. No me voy a detener mucho, seguro que les voy a terminar contando todo lo mismo, pero bueno. En la clase anterior, cuando hablamos sobre causa, este es el inciso que se refiere, que hace referencia, digamos, al artículo 281 y 282 del Código, que habla de la causa motivo y la causa falsa. Porque en este inciso nos habla de que el error esencial... o sea, de que es, mejor dicho, error esencial el que recae sobre los motivos personales relevantes que hayan tenido, que hayan sido incorporados expresa o tácitamente, dice el inciso. O sea, se refiere al error que recae justamente sobre la causa motivo. Bien, el artículo 281 que lo tengo acá, que justo lo estaba buscando, se los leo nuevamente, es el que dice que la causa es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad. También causa los motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma expresa o tácitamente si son esenciales para ambas partes. Y el supuesto de falsa causa tiene como sanción lo que sería la nulidad del acto, ya sea por el vicio de error o de simulación, salvo que, ¿se acuerdan que habíamos hablado que el negocio jurídico estuviera fundado en otra causa que fuera distinta a la original, ¿no es cierto? Una causa que fuera verdadera, ilícita, en cuyo caso, digamos, el acto jurídico va a ser válido, o sea, subsiste el acto jurídico en ese caso. El 282, ya que estoy, se los leo también, dice: aunque la causa no esté expresada en el acto, se presume que existe mientras no se pruebe lo contrario. Bien, el acto es válido aunque la causa expresada sea falsa, si se funda en otra causa que sea verdadera. Bien, eso en cuanto a la causa, el error sobre la causa. O sea, se refiere principalmente a la causa motivo, sobre las personas. Y también el error sobre las cualidades de la persona. Bueno, la persona es esencial, obviamente, cuando la persona, o sea, cuando recae justamente con la persona que contrata, o sea, cuando la persona fue determinante para la celebración del negocio jurídico o del acto jurídico. Por ejemplo, si yo encargo un cuadro a un determinado, creyendo que se trata de un artista famoso, o sea, tendría que ser una persona que tenga un homónimo de una persona famosa. O sea, se lo encargo, por ejemplo, al artista. Vieron el que hay esculturas acá en el Paseo Aldrey de Botero, hay una escultura.
es también pintor, Botero, y bueno, yo se la encargo a un Fernando Botero creyendo que es justamente ese Botero famoso, y bueno, resulta ser que no, que es otra persona con su mismo nombre, con uno, o sea, un homónimo, ¿bien? Eso sería un error sobre la persona, por ejemplo. Error sobre las cualidades esenciales de la persona, en este caso, o sea, se contrataría con una persona que, o sea, se contrataría con la persona que en realidad sí se quiere contratar, pero, ¿qué pasa? Se advierte que esa persona no tiene o no reúne las cualidades que se creía que tenía. O sea, en este caso, el que pretenda, obviamente, anular el acto o la nulidad del acto, va a tener que probar que la cualidad que él creía que tenía esa persona, o con la que contrató, eran, digamos, determinantes para poder otorgar el acto, ¿no? Para la celebración del contrato. Por ejemplo, yo contrato para una fiesta a un músico para que toque el piano, ¿no es cierto? Y yo pienso que la persona esa sabe tocar el piano, pero resulta que en realidad no tocaba el piano, sino que se dedica a tocar, no sé, el saxo o cualquier otro instrumento que en realidad yo no quería para esa fiesta. Eso sería, por ejemplo, un error sobre las cualidades de la persona. A ver, también este tipo de error puede recaer sobre la profesión, puede recaer sobre, bueno, cualquier tipo de cualidad esencial que yo requería, que si yo contrato a un abogado creyendo que me va a poder solucionar un tema contable, y no, en realidad tenía que contratar a un contador. Bueno, ese tipo de error. Después, también habíamos dicho que el error tenía que ser, de hecho, esencial y reconocible, ¿no? Por la otra parte, bueno, o sea, bien, sí, está bien, no lo voy a volver a repetir. De hecho, esencial y tenía que ser reconocible por la otra parte. Vieron que en la segunda parte del artículo 265 dice, si el acto es bilateral o unilateral recepticio, el error debe además ser reconocible por el destinatario para causar la nulidad. Bueno, acá la definición de error reconocible está establecida en el artículo 266, que dice que el error es reconocible cuando el destinatario de la declaración lo pudo conocer según la naturaleza del acto, las circunstancias de la persona, las circunstancias de tiempo y lugar. Bueno, entonces se dice en este punto que el error es reconocible cuando el destinatario de esa manifestación de voluntad, ¿no es cierto?, el destinatario o la otra parte, digamos, actuando con una diligencia normal o con una normal diligencia, como se dice, tuvo que poder haber advertido el error en el cual incurría la otra parte, ¿bien? Ella, aplicando una diligencia normal, tiene que haber podido advertir que la otra parte estaba incurriendo en un error. Y como dice el artículo, este error puede invocarse en los actos que son bilaterales y en los actos que son unilaterales recepticios, como es el caso de la renuncia. Eso es un acto unilateral recepticio. O el reconocimiento de las obligaciones. Vieron que los actos unilaterales recepticios tienen como más que nada el fin de informar a la otra parte de determinada situación. Bueno, este sería, no hay mucho más para agregar en el error reconocible. La otra parte tiene que poder advertirlo. Eso sería más que nada. Después tenemos al error accidental. Digamos que este error es el que va a recaer sobre un elemento que es accesorio del acto jurídico, o también puede recaer sobre un elemento esencial del acto, pero no es un error que es determinante para el otorgamiento del acto jurídico, ¿bien? Por más que, eso es el error accidental, por más que recaiga sobre un elemento accesorio del acto, o aún recayendo sobre un elemento esencial, no va a ser determinante para el otorgamiento del acto. A este error también, por eso, mejor dicho, a este error se lo denomina herente, porque digamos que el hecho de que esté o no esté, que exista o no exista, no va a afectar la validez del acto, ¿bien? Por ejemplo, el caso de error accidental es el caso en el que las partes, por ejemplo, le dan una denominación distinta a la que corresponde a un negocio jurídico que ellas quieren celebrar, ¿no es cierto? Obviamente siempre que lo que las partes hayan querido celebrar en ese acto jurídico concuerden con lo que ellas, o lo que las partes, mejor dicho, hayan celebrado en ese acto jurídico, concuerden con lo que ellas hayan querido, porque en realidad el nombre no hace a la esencia del acto. A ver, a lo que voy. Las partes denominan mal un negocio jurídico. Por ejemplo, a una compraventa
A ellos le dicen, en realidad, le cambian el nombre y le ponen, no sé, permuta, por decir, pero en realidad ellos querían celebrar una compraventa y se equivocaron y lo llaman permuta, por decirlo de alguna manera. Ese sería un tipo de error accidental, porque en sí las partes, la intención de ellas era realizar una compraventa y bueno, se equivocaron y le pusieron de título la permuta. Eso sería un error accidental. Vamos a la subsanación del error, o la subsistencia del acto, si se quiere, ¿no? El artículo 269 nos dice, la parte que incurre en error no puede solicitar la nulidad del acto, ofrece ejecutarlo con las modalidades y el contenido que entendió celebrar. A ver, entonces, acá se ve que el código, digamos, lo que hace es privilegiar la subsistencia del acto, porque si ¿qué es lo que nos dice? Acá dice, si la contraparte, digamos, acepta la existencia de ese error, y pese a ese error, digamos, quiere cumplir igualmente con ese acto, en las condiciones que se haya pactado, o sea, aunque exista error de la otra parte, y todo lo que ello conlleve, en esta situación, ¿qué pasa? Ya no deja de tener sentido la acción de nulidad, o sea, se dejaría sin razón de ser a la acción de nulidad, porque no puede correr la nulidad por la nulidad misma, porque la otra parte está dispuesta a cumplir con ese acto pese a la existencia de ese error, y en las condiciones que se pactó con ese error, inclusive, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera, lo que se estaría haciendo también es subsanando el acto, ¿bien? Este sería, por eso, el título de la subsanación del error. Después tenemos cuáles son las consecuencias del error. Bueno, respecto a lo que sería la validez del acto, como les puse ahí, los actos que son otorgados con error van a ser susceptibles de ser declarados nulos de nulidad relativa, o sea que son susceptibles de confirmación y se pueden subsanar. Bien. Respecto a lo que sería la responsabilidad civil, generan una acción por daños y perjuicios, o sea, el que incurre en error, ya sea un error de hecho o de derecho, va a tener que responder por los daños y perjuicios ocasionados. ¿Bien? Esto sería en todo lo que sería de error. Esas son las consecuencias. El dolo. Acá tenemos tiempo restante de la reunión. Bueno, vamos a pasar, después no sé si sigue estando Brandon, pero bueno, voy a tener que pedirle que nos volvemos a conectar, así terminamos la clase ahora. Sí, profesora, seguro creo conectar al mismo todavía link. estamos con... Le ponen el administrador para poder compartir. Perfecto. Nos volvemos a conectar entonces, ¿no? Sí, el mismo link. Cuando termine la sesión esta, se vuelve a conectar al mismo link. Listo. Bueno. Perfecto. Bueno, el dolo. Vamos a ver el segundo de los vicios de la voluntad, o del acto voluntario, que sería el dolo, obviamente, ¿no? El código regula en el artículo 271 la acción y la omisión dolosa. Nos dice el artículo 271 que la acción dolosa es toda aserción de lo falso o disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que se empleen para dolosa cuando el acto no se habría realizado sin la reticencia u ocultación. Bueno, ahora vamos a ir viendo todo esto. Vamos a arrancar viendo lo que sería la acción dolosa. El código, ¿qué nos dice acá? Nos habla de la aserción de lo falso, disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia. ¿Qué es el dolo en sí, digamos? El dolo en sí consiste en inducir a la otra parte a un error, ¿bien? Por eso también se le llama error provocado, de hecho. Pero bueno, no los quiero enroscar. Consiste justamente el dolo en inducir a la otra parte a error. Siempre hablamos de la esfera de lo civil, ¿bien? Obviamente. ¿Y qué nos dice el código? Para eso, para poder inducir a la otra parte a error, tiene que emplearse algún tipo de maniobra, ¿no? Alguna astucia, artificio, dice el código. Y eso va a poder consistir en, por ejemplo, afirmar algo que en realidad es falso, o puede consistir en disimular lo que sería lo verdadero, o puede consistir en ambas cosas a la vez. Por ejemplo, y acá creo que me voy a quedar después ya sin tiempo, por ejemplo, afirmar algo que es falso, no sé, que yo digo que una determinada obra de arte es de afirmo que es un artista famoso, qué sé yo, el cuadro que tengo en mi casa es de
Picasso, por decirlo. O puede en la disimulación de lo verdadero. Por ejemplo, quiero casa, pero la casa tiene humedad. Entonces, ¿qué hago para poder venderla? Para disimular esa humedad. La pinto, la arreglo, hago los arreglos que sean necesarios y sea necesario para que el comprador no pueda advertir esa situación, ¿no es cierto? Disimulo la humedad y no le digo nada al comprador de esa situación. O puede consistir en ambas cosas a la vez, habíamos dicho. Por ejemplo, quiero vender un auto y en el aviso de venta pongo que el auto tiene pocos kilómetros, ¿bien? Pero en realidad lo que yo hice fue adulterar el cuenta kilómetros, lo cambié, lo modifiqué, con lo cual a su vez estoy disimulando el verdadero kilometraje del auto. O sea, acá estoy afirmando algo que es falso y disimulando lo que es verdadero. Estoy afirmando que el auto tiene pocos kilómetros y a su vez estoy disimulando el verdadero kilometraje del auto. ¿Se entendió hasta acá? Sí, se entendió, profesor. ¿Alguna pregunta hasta acá? No puedo ver el chat. Che. Profe, Bueno, ahora se está... ¿Sí? a mí me cuesta un poco lo que vendría a ser la diferencia entre dolo y culpa. Ah, porque el dolo requiere de una intención. Yo realizo algún acto para poder